A muchos nos cuesta comprender la magnitud del perdón del Señor por nosotros. A muchos nos cuesta comprender que Dios nos ve como si nosotros nunca hubiésemos pecado. O sea, ¿cómo es posible que después de todo lo que yo he hecho, Dios me vea como si yo no hice nada? Eso pareciera absurdo, pero esa es la realidad. Y no aceptar esa realidad, lo único que hace es deshonrar la obra del Señor en la cruz. La verdad es que Él te perdonó y te dejó como si nunca lo hubieses cometido. Ayer estaba leyendo yo en la palabra, estaba en el pasaje donde el Señor Jesús se encuentra con Saulo. Y lo voy a leer para mostrarles algo que me sorprendió y que, bueno, y que me dio más seguridad todavía de a qué punto el Señor me ve en un estado de pulcritud y limpieza, blanco como la nieve. En Hechos 26 del 14 al 18 dice: enseguida caímos todos al suelo, y escuché una voz que me decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón, contra los aguijones. Entonces yo dije: ¿quién eres, Señor mío? Y nuestro Señor me dijo: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Luego me dijo: ponte de pie, porque para esto me ha parecido a ti, para designarte como ministro y testigo de que me has visto y de que en el futuro me verás. Y yo te libraré del pueblo de los judíos y de los otros pueblos a los cuales te envío, para que abras sus ojos, para que se vuelvan de las tinieblas a la luz y del poder de Satanás a Dios, y reciban el perdón de pecados y tengan parte con los santos por medio de la fe en mí. Náguara, como diríamos en Barquisimeto, en Venezuela. Qué fuerte. No es solo el encuentro que Pablo tuvo con el Señor Jesús, sino lo que el Señor Jesús le dice. O sea, la misión que le da, y el pastor Porfirio le habló en esta predicación hace poco, es impresionante. Pero lo que me sorprende allí es cómo el Señor le dice, para que los ayude, para que les abra los ojos y se vuelvan de las tinieblas a la luz, del poder de Satanás a Dios, y reciban el perdón de pecados y tengan parte con los santos. Lo que más me llama la atención aquí es la palabra perdón. Reciban el perdón de pecados. Esa palabra perdón en griego es áfesis. De eso hablé en este video. Áfesis quiere decir que nos dejó como si nunca lo hubiésemos cometido. Es decir, perdonados y dejándolos como si nunca los hubiesen cometido los pecados que cometieron. Jesús le está diciendo, el Señor Jesús le está diciendo a Pablo: ve y diles que yo los perdoné dejándolos como si nunca hubiesen cometido nada de lo que cometieron. Eso para mí es tan grande, esa es la buena nueva del Señor, es tan grande que yo digo, puedo decir: Señor, entonces si tú me consideras como que yo nunca he estado allí ni nunca hice eso, y no es porque no lo haya hecho, es porque tú ya saldaste eso y lo saldaste tan exageradamente bien que me dejaste a mí sin una, ni siquiera ni una rayita de nada. Entonces, ¿quién soy yo para no considerarme perdonado? Si tú me consideras tan perdonado y tan limpio como si nunca estuve allí ni nunca cometí lo que hice, entonces ¿quién soy yo para atormentarme? ¿Quién soy yo para dejarme atormentar por pensamientos de mi pasado? ¿Quién soy yo para darle cabida a pensamientos de juicio y de condenación por pecados que cometí, que ya tú ni siquiera cuentas, ni tomas en cuenta, ni existen delante de tus ojos, porque ya tú los cancelaste? La verdad es que me tomó muchísimo tiempo entrar en esta posición en la que acepto su perdón. Hace tiempo que lo hice, pero a veces, cuando cometo un error, cuando cometo un pecado, inmediatamente es como que si quisiera para levantarse otra vez toda esta historia y digo: no, Él me perdonó y ese pecado también lo perdonó y me dejó como si nunca lo hubiese cometido. ¿Por qué? No porque no lo cometí, sino porque lo pagó en totalidad. Entonces, no es solamente que Él pagó el pecado y te dejó como si nunca lo hubiese cometido, es que aparte, en la resurrección, Él te dio una nueva naturaleza, Él te hizo nacer de Él, Él te dio su mente, su espíritu, y como lo dice en 1 Juan 3:9, Él te hizo nacer de Él y tiene su simiente, tiene su genética. La palabra simiente allí en griego es esperma. En la esperma sabemos que está la genética. Bueno, tienes la genética de Dios en ti y no puedes pecar. Es decir, te cambió la naturaleza, te dio una naturaleza santa, te dio su propia naturaleza, te creó a semejanza de su justicia y santidad, como lo dice en Efesios 4:24,
Y al hacerlo, entonces te rompe el poder del pecado sobre tu vida, como lo dice también en Romanos 6, 7. ¿Cuál es el asunto acá? Por un lado te dejó como si nunca hubieses pecado, como si nunca hubieses cometido ni uno solo de tus pecados, y por otro lado te imposibilita para vivir una vida de pecado nuevamente. Esa es la magnitud de la salvación tan grande que estamos viviendo. Y mientras más creamos esta verdad, más le damos honra, más le damos gloria a su sacrificio y a su resurrección. No seas orgulloso, no seas arrogante, no rechaces esta verdad con tus razonamientos no son superiores a la palabra. Mientras más tú creas que Él te dejó como si nunca hubiese cometido nada, y mientras más creas que Él te cambió la naturaleza y te imposibilitó para vivir una vida de pecado, entonces en esa medida tú vas a vivir una vida de santidad, pero va a ser una vida de santidad por fruto. Los frutos que van a salir de ti son santidad. Y no va a ser que te vas a esforzar para ser santo, ni te vas a esforzar para caminar bien, ni te vas a esforzar para no pecar. Sencillamente vas a vivir los frutos de una creencia correcta. Cuando, por ejemplo, porque yo sé que Él me dejó como si yo nunca hubiese estado allí, y me dejó tan limpio como la nieve, como Él lo dice. Entonces, cuando me llegan pensamientos de mi pasado, yo digo, yo nunca he estado ahí. No sé de qué me están hablando porque yo nunca he estado ahí. Y no tienen de dónde agarrarse. Los pensamientos no tienen de dónde agarrarse. Cuando me llegan pensamientos para hacer, digamos que no es para atormentarme, sino más bien para incitarme a cometer los mismos pecados. Entonces digo, no, yo no puedo hacer eso. Yo soy nacido de Dios, tengo su simiente, tengo su naturaleza. Dios no peca, pues yo tampoco no puedo. Y allí, mientras más creas esas dos cosas, más vas a vivir una vida de santidad. Mientras más comprendas que en tu nueva criatura no hay tendencia de pecado, que en tu nueva criatura, y lo voy a decir, como lo dije en este video, en la nueva criatura no hay homosexualidad indeseada, no hay atracción por el mismo sexo, no hay nada de lo que Dios considera pecado. Cuando tú crees lo que hay en la nueva criatura y lo que eres en la nueva criatura, entonces los frutos que va a producir son eso. Y tú te preguntarás, bueno, pero ¿de dónde vienen todos estos pensamientos de pecado? Solamente descansa que de ti no viene. Y ya, descansa. Señor, tú dices que eso no viene de mí porque yo no puedo producir eso. Pues descanso y lo he hecho fuera en el nombre de Jesús. Aparte yo nunca he estado ahí. Aparte no tengo ni que recordarme de eso porque nunca he estado allí. Allí eres libre. Y toda la gloria le viene a Él. Porque no estás haciéndolo en tu fuerza. Estás descansando en lo que Él ya logró para ti. Te perdonó dejándote como si nunca lo hubieses cometido. Y te cambió la naturaleza para hacerte una nueva criatura semejante a Él porque tiene su misma genética. Allí fue donde Él te pasó de las tinieblas a la luz, del dominio de Satanás a Dios. Así es la magnitud del perdón, así es la magnitud de la salvación. Descansa, conoce, profundiza en la palabra, aprende quién ya eres, no quién vas a ser, sino quién ya eres delante de Dios en Jesús. Y te vas a dar cuenta que tu vida va a cambiar y tus frutos van a hablar muchísimo más fuerte que lo que tú te imaginas, porque te estás alimentando de la buena fuente. Y un árbol no se esfuerza para producir fruto, como dice el pastor Porfirio, un árbol solamente se alimenta y los frutos salen solo. Aliméntate de la buena enseñanza, aliméntate e imagínate de esta manera, sin pecado, sin mancha, sin histórico y con una naturaleza cambiada, y vas a ver cómo tu vida va a ser transformada. En el nombre de Jesús. Bendiciones. Chao.